This meeting is being recorded. Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar del caso de divorcio de Antenor Patiño en contra de María Cristina de Borbón. Mi equipo está formado por Armando Zabaleta Romero, Juan Carlos Jacob Santillana y su servidor Máximo Daniel Acosta Herrera. Antes de iniciar, me gustaría plantear algunos hechos relevantes, los cuales dieron inicio con el matrimonio de Antenor Patiño y María Cristina de Borbón en el año 1931, específicamente en la ciudad de Madrid. Posterior al matrimonio, establecieron su domicilio en París, pero decidieron mudarse a Nueva York debido a la Segunda Guerra Mundial que estaba iniciando. Posterior a su mudanza, María Cristina en el año 1940 inició un juicio de abandono en contra de Antenor Patiño, el cual finalizó con un convenio de reconciliación en el que Antenor Patiño se comprometía a pagar unas pensiones importantes a María Cristina, las cuales consistían en medio millón de dólares en el momento en el que se firmara el acuerdo de reconciliación y medio millón de dólares 7 años posteriores a la firma de dicho acuerdo. Una vez que finaliza la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que anteriormente mencioné, Antenor Patiño regresa a París e inicia formalmente el divorcio en contra de María Cristina. Sin embargo, él no contaba con que dicho divorcio iba a durar por lo menos unas 2 décadas, por lo que decidió dirigirse a México y con ayuda del entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines, establecer su domicilio en México, su domicilio conyugal en México. Y a pesar de contar con pasaporte diplomático, consiguió su cometido y estableció su domicilio conyugal en México, por lo que pudo iniciar su divorcio ante los juzgados mexicanos, específicamente en el Juzgado Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México. Bueno, todos estos hechos relevantes, como consecuencia, tuvieron algunos problemas jurídicos, los cuales consistían básicamente en que, por ejemplo, en el acuerdo de reconciliación que se estableció en Nueva York, las pensiones que habían acordado no se pagaron debidamente, ya que únicamente se pagó la mitad de dichas pensiones. Además de esto, se inició un divorcio en París por parte de Antenor Patiño, y al cual María Cristina no pudo asistir debido a que ya estaba iniciando un procedimiento en contra de Antenor Patiño, pero en la ciudad de Nueva York. Además, Patiño decide, como mencioné anteriormente, dirigirse a México y a base de corrupción y de cambios de fechas, de documentos, etcétera, y con ayuda del entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines, consigue establecer su domicilio conyugal en México. A pesar de contar con el pasaporte diplomático ya antes mencionado, logró establecer el domicilio conyugal ahí, por lo que pudo iniciar el juicio ante los juzgados mexicanos, el cual resultó exitoso, ya que las autoridades mexicanas decidieron ignorar todas las cuestiones internacionales ya antes mencionadas, como el hecho de que se iniciaron varios juicios a la vez, tanto en París como en Nueva York, y el de México. Entonces México decidió ignorar, bueno, las autoridades mexicanas decidieron ignorar dichas cuestiones internacionales y procedieron a darle resolución al divorcio de manera positiva, a favor de Patiño. Posteriormente, París anuló la resolución mexicana, argumentando que México no era competente debido a que el domicilio conyugal se encontraba en París. Sin embargo, como mencioné también anteriormente, no contaban con que Adolfo Ruiz Cortines, el entonces presidente de México, ayudó a Patiño a establecer el domicilio conyugal en México a base de corrupciones y a cambio de unas inversiones importantes en México. Posterior a dicha resolución, María interpuso un amparo en México en contra de la resolución. Sin embargo, este lo perdió y posteriormente inició otra ofensiva legal debido a que Patiño se vio involucrado y se casó con otra española, por lo que inició otra ofensiva legal argumentando su estado de concubinato, pero este igualmente lo perdió. Posteriormente a los problemas jurídicos, ahora hablaremos del derecho aplicable al caso.
Perfecto. En cuanto a los derechos aplicables, tenemos que en este caso aplicaron en primer lugar el derecho español, ya que primeramente el matrimonio fue celebrado en la ciudad de Madrid y la cónyuge pues era española. También estuvo involucrado el derecho francés, ya que el domicilio conyugal estuvo establecido algún tiempo en París y fueron promovidos distintos actos procesales por ambos cónyuges en dicha capital. También estuvo involucrado el derecho de Estados Unidos, ya que de igual forma el domicilio conyugal estuvo establecido algún tiempo en Nueva York. Y en un inicio, María Cristina de Borbón reclamó el abandono en dicha ciudad, el abandono del matrimonio. También el derecho mexicano estuvo involucrado, puesto que en este país se dictó de manera conclusiva el divorcio. También, como lo comentó mi compañero, el domicilio conyugal fue establecido en este país de manera corrupta y en este país fue cuando al final, debido a la causal de abandono del hogar, se confirmó el divorcio. Y por último, el derecho boliviano también estuvo involucrado debido a que Antenor Patiño era boliviano y la señora María Cristina de Borbón, al casarse con él, pues se volvió también boliviana. Posteriormente pasaremos a hablar acerca de los tribunales involucrados. Bueno, primero un tribunal en la ciudad de Madrid, que decretó el matrimonio en 1931 por el régimen de separación de bienes entre Antenor Patiño y María Cristina de Borbón. Posteriormente, en 1940, un tribunal en Nueva York en el que se abrió la demanda de abandono, que fue ya mencionada con anterioridad, promovida por María Cristina de Borbón, que concluyó en la que se tenían que pagar dos pensiones, de las que ya platicó mi compañero también. Posteriormente, en 1945, el Tribunal Civil de Sena en París, en el cual Antenor Patiño, al término de la guerra, requirió el regreso de María Cristina a dicha capital, pero ella no quiso hacerlo. Después, el Juzgado Séptimo y Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, que le otorgaron de forma corrupta a Patiño el domicilio conyugal en este país y posteriormente el divorcio mediante la causal de abandono del hogar, sin importarle que ya existía un juicio de divorcio en París y otro también en Estados Unidos. Posteriormente, en 1959, el Tribunal Colegiado de Circuito de la Ciudad de México, que le negó el amparo directo a María Cristina de Borbón en contra de la sentencia que confirmaba el divorcio. También la primera sala del Tribunal de Apelaciones de París, que en 1959 decidió que los tribunales mexicanos no eran competentes para resolver el divorcio, ya que por una parte los casados eran de nacionalidad boliviana, el matrimonio se efectuó en París y aparte España en ese tiempo no admitía el divorcio, por lo que París y los tribunales de París se declararon competentes para resolver ya que pues el domicilio conyugal estaba legalmente establecido en dicha capital, pero posteriormente en 1966 fue en México cuando se decretó finalmente el divorcio y pues los tribunales de París no pudieron hacer nada. Posteriormente pasaremos a hablar acerca de la figura del reenvío. Bien, ahora toca hablar un poco de la figura del reenvío. Esta figura es de suma importancia, ya que el reenvío es aquella herramienta que permite llevar a cabo cuando la ley que se emplea para una resolución de un caso se determina por nacionalidad, ubicación de un bien, domicilio u otras circunstancias. En este caso, la figura del reenvío fue en grados. La de este caso del empresario Patiño y su esposa fue de segundo grado. Esto ya que cuando la norma que un juez conoce del asunto permite la aplicación del derecho extranjero, es decir, que sus disposiciones establecen una redirección hacia el ordenamiento de otra. Y finalmente, una entidad sucesivamente, por ejemplo, el caso de este empresario y su esposa, como lo mencioné antes, es de segundo grado, ya que compete a la solución de conflictos y la aplicación de leyes. Posteriormente, explicaré un poco más por qué fue de segundo grado. Primeramente, citaremos al autor Contreras Vaca en 2013. Él explica que esta figura surge cuando la norma conflictual se contrapone y esta permite la aplicación del derecho extranjero en su conjunto del mismo conflicto, a fin de que así como este derecho es diferente al tribunal, los dos están afectados.
se envía una legislación de una tercera entidad federativa y la norma conflictual, también tiene derecho a enviar otra. Aunque existe una controversia hasta que un Estado tenga dos puntos. Punto número 1, que un Estado autorice la utilización de un derecho sustantivo, o punto número 2, que ordene que se aplique exclusivamente su derecho y el extranjero se deseche. Para este caso en particular, como les comentaba, el reenvío fue de segundo grado, ya que se involucraron 3 ordenamientos y sus normas, como Francia, España y Bolivia. En dicho momento, Francia estuvo en desacuerdo, ya que Bolivia como tal se dice que no fue realmente empleado en él. Y al mismo tiempo, por supuesto que encajaba en el asunto. También a diferencia de en México el tribunal se dictaminó competente cuando, como ya lo mencionaron mis compañeros, pues no lo era por ciertas maneras. Finalmente, al analizar y contestar la quejosa, nunca se invocó la ley extranjera, pero al mismo tiempo tampoco se rechazó la mexicana. Ahora explicaré algunos de los criterios judiciales que encajan en este caso. Bueno, algunos de los criterios que fueron utilizados para este caso fue una sentencia de amparo directo de causal de divorcio por adulterio. Esta es el número 7803-58, publicado el 9 de diciembre de 1959, la cual fue negada a la misma persona que se le solicitó. Esta prueba es basada en el adulterio, ya que como es una causal de divorcio y se presume que tal acto había principalmente un adulterio, encajado en la señora María Cristina. Así es, ella se encontraba acompañada de otra persona sin el debido conocimiento de su marido. Y como tal, en un mismo lugar, esto prohíbe, por supuesto que la ley prohíbe que estén en un mismo lugar, tengan un hospedaje o al mismo tiempo una aproximación, la cual no es de una amistad o que uno de los cónyuges no esté de acuerdo. Ahora explicaré el segundo criterio judicial. Bien, el segundo criterio es una tesis mexicana con registro 271-634, que habla sobre el domicilio y la ley que lo rige por una inmunidad diplomática, la cual así se rige por distintos estados y naciones. Estipula que la determinación civil del domicilio de una persona física se rige por las disposiciones del Código Civil y no por la Ley General de Población. De esta manera se justifica la residencia del señor Patiño en el territorio mexicano, dejando que el procedimiento pudiera proceder y llevarse a cabo de manera correcta en el país. Asimismo, de acuerdo con la tesis anterior, en lo personal me atrevo a decir que de acuerdo a la tesis 801-082, estipula en la sexta época en materia civil, asimismo, menciona que el derecho extranjero carga de la prueba a quien invoca esta le incumbe la responsabilidad y carga de probarlo, supuesto que a la jurisdicción mexicana contaba con datos suficientes por el Código Civil, así como las leyes migratorias, para que finalmente el señor Patiño contara con diversas empresas, inversiones en el país, y a pesar de los intereses que había detrás, el derecho mexicano iba de la mano con el internacional. Los tribunales de nuestro país determinaron la nulidad del matrimonio en base a esto. Y por último, explicaré el tercer criterio judicial. Bien, el tercer criterio judicial es la tesis aislada número 271-635, en la cual menciona el Estado civil, la territorialidad de la ley en los artículos 12 y 13 del Código Civil. Estos establecen que las leyes deben aplicarles tal cual se estipularon mientras se encuentren las personas en territorio nacional, sean actos o contratos que celebrados en el extranjero deben ser ejecutados también en el territorio mexicano. Claro, como este caso del matrimonio, el cual el territorio mexicano fue parte de este mismo, no por su interés, sino por su jurisdicción y las costumbres de habitar, residir, hacer sus actividades y sobre todo las costumbres que tenía el señor Patiño y los negocios en el territorio mexicano. Finalmente, llegamos a la conclusión de estos 3 criterios judiciales. Como podemos ver, este es un verdadero caos internacional y finalmente, como lo mencionaron mis compañeros, involucró muchos años, muchas etapas y a muchos países. Vaya, resolver un divorcio no debió hacer tanta polémica en el territorio mexicano por el simple y sencillo hecho de que sus domicilios se ubicaban en Estados Unidos. Había algunos asuntos en París, otros en España y por supuesto que también Bolivia estaba involucrado. Este episodio fue un tanto problema que involucró un tiempo de 30 años y por supuesto que un fraude a la ley. Esto es inaceptable. Que México se haya prestado a un punto de contacto y determinar el caso por sus propios intereses es muy polémico e irrefutable.
Finalmente, esperemos que haya quedado claro y reiteramos que este trabajo fue con apoyo de diversas fuentes, así como las leyes aplicables de distintos países y un poco de historia, dejando en su posesión y los derechos autorales a cada una de las personas y sus reconocidas propias obras, siendo de utilización únicamente académica y de conocimiento. A nombre de mis compañeros y un servidor, agradecemos por su atención.